Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Digan Decía lo Bueno, aquí arrancando esta transmisión de miércoles de julio, de los últimos miércoles de julio del año 2020, este año que siempre nos invita al crecimiento y sobre todo que nos hace tener esta parada emocional en la cual usted y yo establecemos este vínculo de confianza, una confianza emocional donde declaramos, donde hacemos evidente lo que nos falta, lo que nos sobra y sobre todo hacemos evidente nuestro compromiso por crecer de una manera saludable para ser mejores cada día. Bienvenidos a Digan Decía lo Bueno, este espacio que usted y yo construimos de una manera emocional, de una manera virtual y sobre todo de una manera emocional, una manera en la que queremos darnos cuenta, en la manera que queremos ser mejores como personas, que queremos desarrollarnos como mejores miembros de nuestro primario grupo, que es la familia que construimos, la familia que somos, la familia en la que estamos y la familia que siempre deseamos tener. Bienvenidas a la transmisión Cristina Harris, Aileen Monterroso, bienvenida también hermosa, a Moretti Vázquez, hola, buenas noches hermosa, buenas noches, gracias por comunicarte, gracias por conectarte aquí a la transmisión de Llegar, Desear lo Bueno. Esto es una cuestión de crecimiento personal y siempre se los quiero decir y siempre me gusta mucho volver a esta cuestión emocional en la que parte que yo siempre les digo que el crecimiento emocional como parte de un factor eterno, un factor que siempre nos tiene que acompañar, un factor al cual siempre nos tenemos que interesar, porque sin lugar a dudas el desarrollo de cognitivo, el desarrollo de las emociones es una cuestión eterna, es una cuestión de inicio a fin de la vida. Entonces de pronto pensamos que tenemos que llegar a cierta edad para empezar a comprender la vida, que tenemos que llegar a cierta edad para poder llegar a ese punto de claridad. Entonces es bien interesante que tengamos ese concepto de autogestionamiento de las emociones y qué importante también que como padres seamos gestores de buenas emociones. Me voy a dar el tiempo antes de entrar al tema de lleno, como siempre que me encanta, de darle la bienvenida a toda la gente bonita que se conecta tanto en México, Estados Unidos, Canadá y otros países de Latinoamérica como Guatemala, El Salvador, Perú y todos mis hermanos guatemaltecos, mis hermanos chilenos y toda la gente que se interesa por este constante crecimiento personal y emocional. Bienvenida Cristina Harris de Dallas, Texas, bienvenida Adriel Monterroso, bienvenida Moretti Vázquez, bienvenido Iván Ramírez, Pelón te amo, Marcela López también de aquí del estado de Chihuahua, ella es maestra, gracias por estar Marcela al frente de nuestros niños, gracias por adaptarte a todo esto de la contingencia y por crecer como maestra y darle sobre todo el ejemplo de superación a nuestros niños mexicanos y a todos los maestros del mundo que hacen un trabajo increíble en sus aulas, dejando parte de su personalidad y dejando parte de sus rasgos cognitivos y emocionales y conductuales a nuestros niños para que se quieran educar y sembrarles, mis queridos maestros, esa hambre de crecer a nuestra infancia que definitivamente y sin lugar a temor a equivocarme es el futuro de nuestra humanidad. Marcela López, así que muchísimas gracias. César Betas también muchísimas gracias por estar aquí conectado. María Delgado está aquí etiquetando a Fanny Velasco Carrejo, bienvenida. Vicky R. León hermosa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Cristina. Odel Lara, bienvenida mi querida amiga, colega del DIF del estado de aquí de Chihuahua, el desarrollo integral de la familia aquí de Chihuahua, les mando un beso, hermosa, gracias por comunicarte, hola a todos. Entonces, les comentaba, de pronto creemos que esta parte del autoconocimiento es una cuestión de cuando seamos grandes y vamos tratando de involucrarlo ya a una edad ya más grande, cuando ya pasamos los 20 años y de pronto cuando tenemos el tema de un conflicto emocional o tenemos el tema de una disfuncionalidad social, es decir, que no embonamos o que tenemos problemas para encajar en cierto grupo social, los amigos, el trabajo, la pareja, pensamos que es ahí donde tenemos que empezar a interesarnos por las emociones y qué importante saber también que las emociones son algo que se tiene que estar desarrollando desde el primer momento de vida, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, cuando el nacimiento de unos gemelos, fíjense qué interesante, les voy a poner este ejemplo, por ejemplo, el nacimiento de los gemelos idénticos, o de los gemelos o cuates de cualquier tipo, vamos viendo que hay un cierto temperamento con el que ya nacemos. ¿Y qué es el temperamento? El temperamento. El temperamento es una cuestión de qué tanto estamos predispuestos o qué tanto estamos, es ese grado de adaptación hacia el sufrimiento y el dolor emocional. Por ejemplo, vemos que cuando nace un bebé, por ejemplo, nacen los gemelos, cuando sacamos a uno de la mamá y que ya saben que son mayores por cuestión de 2-3 minutos de diferencia en el nacimiento, esa es la diferencia entre los gemelos o de los cuates. Entonces, vamos viendo que la reacción es muy variada. Por ejemplo, cuando se despegan de mamá, cuando salen de mamá, hay uno que está como muy tranquilo y otro que nace con cierto temperamento un poquito más alterado hacia la frustración. Es decir, hay uno que llora más que el otro cuando lo despegamos de mamá. Y cuando, por ejemplo, cuando se los volvemos a llevarnos con ellos, por ejemplo, para
para que los amamante. Cuando les quitamos, les damos el pecho de la madre, cuando para terminar de darles de comer, vamos viendo que ese temperamento, ahí desde ahí vamos mostrando el temperamento en la reacción, es decir, la reacción a la frustración desde tempranos minutos de la vida, desde después recién nacidos, empezamos a mostrar las capacidades emocionales. Y lo que interesante es saber todo eso, porque de pronto, porque quiero hacer esta pequeña parada dentro de lo que viene siendo el tema, porque quiero sensibilizarlos acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar el mundo en cuanto salimos de mamá. ¿Cómo vamos leyendo el mundo de una manera errónea, equívoca, frustrada y todo ese tipo de contextos que a lo largo de la vida, y cuando ya vamos desarrollando, incursionando en cierto tipo de círculos sociales, vamos manifestando como carencias o como virtudes? Bienvenida Mafer Chávez, hola mi amor, te mando un beso. Laura Marín también dice, aquí está etiquetando a alguien. Hilda Costa, un beso mi querida Hilda, le mando un beso, mi cariño y mi admiración para ustedes, todos ustedes que me acompañan. Laura Marín, bienvenida hermosa también. Gracias a todos ustedes por darse el tiempo de esta parada emocional, no me canso de decírselo, ¿no? Laura y Germán Torres también, de mi querido Parral. Gracias a toda la gente que se está comunicando. Entonces, cuando vamos incursionando en estas cuestiones de afectividad y crear vínculos alrededor de las personas que estamos, cuando vamos entablando nuevas relaciones emocionales en los círculos sociales en los que vamos interactuando por primera vez, es decir, cuando vamos incursionando en la vida, vamos viendo que encontramos cierto tipo de trastornos emocionales. Sin lugar a dudas, el trastorno de personalidad del que vamos a hablar en esta sesión de Llegar a Desearlo, bueno, en esta maravilloso 8 de la noche, vamos viéndolo como como una manera de desgranar el concepto. Primero que nada, ¿qué es un trastorno? Un trastorno es una cuestión que nos ayuda, donde se habla de una incoherencia o de una baja y alza constante acerca de un rasgo de la personalidad. Ahora, ¿qué significa trastorno límite de la personalidad o borderline? ¿Qué significa? Borderline por su traducción en inglés. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno es una baja, una deficiencia, un comportamiento errático o una inconsistencia en la manera de actuar del comportamiento, ¿no? Que está basado en el temperamento, ¿no? Entonces, y el temperamento nace de una capacidad biológica, pero también una respuesta sensible a la inconformidad, a la frustración. Eso es el temperamento. Entonces, trastorno límite de la personalidad significa, porque en psicología se cataloga como trastorno límite, no porque sean personas que se llevan al límite, sino porque son personas que están entre lo neurótico, ¿sí?, y lo psicótico. ¿Qué significa? Una persona neurótica es una persona que llega a un displacer y que, pese a que está enojada, pese a que está en un descontrol, está trastornada en ese momento, es decir, incapaz de mantenerse estable ante alguna reacción, sabe qué es lo que está haciendo, sabe quién es. ¿Sí? Eso es la parte neurótica. Ahora, la parte psicótica es una persona que completamente sale en sí, es una persona que pierde el sentido, pierde la conducta, se disocia, es una persona que se desconoce en ese momento en que le da un ataque psicótico. Esa es la cuestión. O sea, neurótico es una persona que está en displacer y está entre los trastornos donde, pese a que estamos en el displacer, sabemos controlarnos y sabemos todavía quiénes somos, qué estamos haciendo, dónde estamos, qué pasó, qué estamos diciendo. Y el psicótico es una persona que completamente pierde el control el dominio acerca de las emociones. Entonces, qué interesante es que sepamos eso. O sea, se llama trastorno límite de la personalidad porque está exactamente, esa persona que padece este trastorno está exactamente entre lo psicótico y lo neurótico, es decir, entre que está enojado y estalla, explota, y de repente se siente como muy controlado y de repente puede estar fuera de control. Qué interesante es que sepan todo eso. Se llama trastorno límite de la personalidad porque está parado exactamente en esa delgada límite. Por eso se llama así, trastorno límite de la personalidad, o borderline. Dice aquí mucha gente que está saludando, gracias por darse a la tarea de estar aquí. Olisa Shepe, bienvenida desde la Ciudad de México. Marta Jordana, bienvenida. Un beso para toda la gente de toda la gente de Ginza, donde sacamos la mejor versión de ti, que nos hacen estos trabajos de barbería y que nos ponen chulos de bonitos, ¿sí? Entonces, un beso para todos ustedes, gracias por su hermosa labor de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y también, por ejemplo, quiero aprovechar para decirles que vamos a estar haciendo una dinámica con Ginza Salón aquí en Chihuahua, donde vamos a hacer un tipo de giveaway, donde vamos a hacer vamos a regalar una sesión de yoga, vamos a regalar unas sesiones de terapia y vamos a regalar un cambio de look, un cambio
bioimagen, en lo estético, para que vean que mente, cuerpo y alma pueden estar a la par en una misma sintonía, y que vamos a utilizar lo que es, vamos a tratar de ponerlos embellecidos y bellos de adentro hacia afuera. Vamos a hacerlo, después les explico cómo es la dinámica. Entonces, gracias a toda la gente que se está sumando a nuevos proyectos y la gente que está viendo este tipo de transmisiones y que ven en ellas una oportunidad para sumarse y sobre todo para sumar salud emocional. Entonces, les hablaba. Entonces, fíjense, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que va aunado con el trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno narcisista y el trastorno antisocial. Esos tres trastornos, el límite de la personalidad, el narcisista, el histriónico y el antisocial, forman un grupo que es el grupo llamado el grupo B en el DSM-5. El DSM-5 es la Biblia de los psicólogos, es el compendio de todos los trastornos de personalidad y de comportamiento que existen en los seres humanos. Entonces, todo ese compendio se llama DSM-5, es la parte que a nosotros los psicólogos es de donde a los psicólogos clínicos se nos educa o se nos lleva como para no sé, describir de una manera todas las patologías y psicopatologías que existen en la mente del ser humano hasta el día de hoy. Entonces, el DSM-5 como la Biblia de los psicólogos. Quiero ser bien puntual en eso, porque de alguna manera a veces pensamos que los psicólogos están así como estamos como suponiendo. No, yo creo que nos basamos en ese Biblia del psicólogo, en ese manual de todo lo que son las alteraciones cognitivas y emocionales y mentales y de la personalidad, para poder establecer un rango de comparativo acerca de cuando vemos una conducta de alguien que viene al consultorio y que nos dice que le duele algo emocionalmente pero no sabe por qué, y es de ahí de donde nosotros los psicólogos partimos. Se llama DSM-5, ¿sí? DSM y lo guión una V en Romanos 5 en la quinta edición. Entonces, este grupo de personalidades dramáticas, porque así se llaman grupo de personalidades dramáticas, el DSM-5 es el eje B del grupo de los trastornos y personalidades dramáticas, donde se involucra el trastorno histriónico, el narcisista, el antisocial y sobre todo el que estamos tocando este día, que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, quise explicarles como este contexto antes de entrar a este tema, porque de pronto tratamos temas más de orden existencialista y me gusta mucho tocar temas existencialistas, pero también me gustaría darles un poco de ciencia más y un poco algo de ciencia más consistente y un poco más de ser para que vean entrándole al tema más científico, con números, con ejes, con razones, con parámetros, no sé, con todo lo que viene a expresar la psicología, porque de pronto mucha gente piensa, y me ha tocado ver en algunas sesiones, o me ha tocado ver en algunas cápsulas, que la gente piensa que es algo como que se está inventando uno, como que es algo, no es algo, aquí no se está inventando nadie, aquí la psicología como una ciencia que tiene más de 100 años reconocida como tal, donde yo siempre les explico que hay psicometría, que hay un libro que es el DSM-5, que hay todo un parámetro científico en el cual medimos las capacidades cognitivas emocionales de las personas, donde medimos coeficientes intelectuales, donde hay factores como coeficiente intelectual, hay factores como el temperamento, como la personalidad. Ahora, por lo regular cuando hablamos de la personalidad, hablamos de, por ejemplo, tenemos al artista favorito y yo te pregunto a ti, pues ¿por qué te gusta, por ejemplo, Alejandro Fernández? Pues es que tiene una personalidad encantadora. ¿Y por qué no te gusta, no sé, Paulina Rubio? Es que como que no tiene personalidad. Y vamos cayendo en cuestiones de que vamos viendo la personalidad como un adjetivo, y no. Si ustedes me preguntan a mí, y como psicólogo y como persona, a mí me gustaría que extendiéramos un concepto muy adecuado de lo que es la personalidad, y la personalidad como el conjunto de características que componen el comportamiento humano, o sea, tanto biológicos, genéticos, de aprendizaje, de orden social, se compone de tantas cosas. Las personalidades son multifactoriales. Entonces también me gustaría mencionarles que un factor muy importante en la personalidad es el temperamento, y también me gustaría mucho mencionarles que la personalidad es una cuestión que no se resta. La personalidad es, sin lugar a dudas, vamos moldeándola, pero no se resta. La personalidad es una canasta que ya trae un n número de componentes que podemos aumentar, pero no lo podemos restar, porque la personalidad es algo con lo que se nace. La personalidad es algo que se construye día a día, y sobre todo es algo que quien vive la vida en particular la practica, es decir, es un traje a la medida. Por eso somos únicos e irrepetibles los seres humanos. Somos tan diferentes como gotas de agua que compongan el mar, como granos de arena que componen una playa, y sobre todo somos tan únicos e irrepetibles como los granos de arroz de todo un campo, esos chinos de campos de arroz. Entonces vamos siendo bien coherentes, vamos tratando de hacer, vamos a esclarecer una claridad, vamos a tener que tener una claridad emocional y una claridad práctica, teórica y científica acerca de las cosas que estamos aquí hablando. Bienvenida Ana Corral a la transmisión. Y Dalita Bura, me gustan mucho tus temas, te felicito, gracias a ti, hermosa.
hermosa, y te felicito yo a ti también por hacer esta parada emocional para crecer y ser mejores como personas. Bienvenidos a Dígale Sí a lo Bueno, y sí a lo bueno no como una parte retórica, sí a lo bueno no como una parte de vamos a tener un lugar donde hablemos cosas que no sirven, no, vamos, sí a lo bueno como sí a lo bueno, como sí al crecimiento, como sí a las cuestiones que nos sanan, como sí a la buena gestión de las emociones, y sobre todo como sí a la parte de conocer la humanidad. Y conocer la humanidad significa concebirnos como individuales y dejar de tener escarnios sociales y dejar de compararnos, y sí a lo bueno en las cuestiones de crecimiento, y sí a lo bueno en lo que les dé la gana, pero sí a lo bueno como una manera de un referente de sanación y un referente de autoconocimiento para poder gobernar las emociones, porque recuerden, las emociones, nosotros debemos gobernar las emociones y no controlarlas para no sentirlas. No me refiero a eso, gobernarlas como para saber, gobernar es comprender qué es lo que estamos administrando. Entonces, si a la manera que comprendamos lo que estamos sintiendo, las emociones que estamos sintiendo, podríamos administrarlas y podemos tener un cúmulo de éxitos emocionales que nos hagan tener un sentido de la vida ecuánime e integral, en el cual nosotros podamos establecer metas, podamos cumplir sueños, podamos regalar afectos, y sobre todo podemos tener una cuestión de autovalía completa basada en nuestros talentos. Bienvenidos a Dígale Sí a lo Bueno, donde aquí siempre le vamos a decir una cosa que le funcione, aunque independientemente de eso le guste o no, porque eso es parte de crecer, retarnos, ¿no? Lorena Edith Sánchez, bienvenida a la transmisión, dice: muchas gracias, bienvenido, buenas noches. Dice: el temperamento se puede modificar. El temperamento no se modifica, el temperamento es algo, te repito, mi querida Cristina Harris, el temperamento es algo que con lo que nacemos. Es el temperamento, es como esa capacidad para afrontar e interpretar el mundo, y depende de eso cuánta frustración o alegría vamos a tener. La frustración no como algo malo, yo siempre les digo, las fuerzas yoicas, la frustración, el enojo, son buenos. Lo que pasa es que también socialmente tenemos como un cierto escarnio social, porque si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo por medio de la frustración he crecido mucho. Yo creo que, por ejemplo, en esta cuestión de la cuarentena, en esta cuestión de lo que es, ya no es cuarentena, es eternena, ¿no? Donde ya es eterno, donde esta cuestión de ya que es endémico el COVID, por ejemplo, muchas personas han estado frustradas y se han puesto a prueba muchos sistemas, tanto de seguridad social, como de financieros, como emocionales, matrimonios, amistades, y todo el mundo hemos estado tan frustrados, es decir, como diríamos en México, se nos calentó la plaza, ¿no? Entonces, y yo creo que esa frustración nos invita a crecer. Yo siempre les digo, bienvenidos a Dígale Sí a lo Bueno en este año 2020, donde está lleno de retos, lleno de crisis, pero sobre todo lleno de cosas que nos invitan al crecimiento. Y precisamente aprovechando este tipo de contingencias es cuando nació Sí a lo Bueno. Por ejemplo, es cuando me di cuenta que yo, por ejemplo, en lo personal y en lo profesional, yo tenía que hacer otra cosa que estar aquí en el consultorio, ¿no? Habría que hacer más. Es decir, mi frustración me llevó aquí a encontrarme este encuentro hermoso, este encuentro saludable, este encuentro virtual con todos ustedes que me hacen la vida tan alegre, y yo espero hacérselas también de alguna manera saludable y alegre a ustedes. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ustedes y yo estamos aquí en función de la frustración. Entonces, la frustración como el brazo derecho del temperamento, como esa cuestión de validez existencial, de validez de los talentos. La frustración como la regla que te dice, güey, o sea, valemos, ¿qué más hacemos con lo que tenemos? Es decir, la frustración como decir, ya no estamos cómodos aquí, ¿que a dónde vamos? ¿A dónde vamos en lo emocional? ¿A dónde vamos en lo profesional? Pero sobre todo, ¿a dónde vamos como familia? ¿Por qué como familia? Porque aquí vamos a tocar en este punto del trastorno del límite de la personalidad. Me gustaría no tanto hablar, sí me gustaría hablar del sujeto que padece el trastorno límite de la personalidad, por supuesto, porque es el objeto de estudio, pero sobre todo me gustaría hablar también de la familia, o sea, cómo como familia reaccionamos ante una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad. Entonces, después de que deshojemos, o después de que encontremos mil y una razones acerca de características del trastorno de borderline o límite de la personalidad, me gustaría también hacer un apartado para ver, que supieran ustedes también qué papel tan importante juega la familia, y la familia como gestora de buenas emociones, la familia como gestora del temperamento, y la familia como gestora la primera versión de la vida. Dice: gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría. Muchísimas gracias, mi querida Vicky R. León, te mando un beso donde quiera que te encuentres. Loreli Villalobos dice: hola, y Ana Soto también está saludando. Bienvenida, mi querida Ana Soto, bienvenida también. Entonces, vamos empezando a darle a este tema, y sin embargo el contexto, el hecho de ejercer este contexto previo antes de entrar al tema es muy importante, porque es un tema muy vasto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este trastorno, el límite de la personalidad, que está acompañado, les decía, junto con el trastorno histriónico, narcisista y antisocial, que son LGB, ¿sí?, de los trastornos de personalidad dramática dentro del DSM-5. Este es un trastorno de los más comunes. ¿Por qué? Porque es el 2 y 3% de la población mundial quien lo tiene. Fíjense, 2 y 3% de la población mundial manifiesta tener el trastorno
de límite de la personalidad. Ahora, imagínense los que están documentados y los que están declarados y diagnosticados. Pero imagínense toda la gente que no está diagnosticada. Entonces, también qué importante es saber eso, que necesitamos estar más capacitados, necesitamos estar como más empapados de esto para poder manejar esta situación. Es decir, y no confundir a una persona que tiene un trastorno de límite de la personalidad o borderline con una persona nefasta, con una persona malvibrosa, con una persona, se requieren muchísimos factores, se requieren mucha tolerancia para tratar a este tipo de gente, y por ejemplo, en la familia a veces encontramos que ahí es donde no hay esa tolerancia, ahí es donde nace esa primera incomprensión, y entonces de ahí vamos tejiendo esa cuestión de, ay, es culpa de papá, es culpa de mamá. No, pareciera que siempre estamos culpando a la familia, y yo siempre les hablo de la familia, porque es una cuestión en la que tenemos que crecer, y es una cuestión que es un referente, sin lugar a dudas. Digo, hay uno de los principales autores, ahorita recuerdo el nombre, uno de los principales autores de la terapia sistémica familiar, habla de que la familia es el extracerebro del ser humano, es decir, es el elemento extracerebral de todo sujeto. ¿Y por qué es el elemento extracerebral? Porque de alguna manera es el segundo cerebro con el que contamos. ¿Por qué? Porque una vez que le preguntamos a nuestro cerebro acerca de si valemos o no, volteamos a ver a la familia y la familia nos reafirma o nos niega si sí o no valemos. Es decir, es el segundo cerebro en el que refutamos lo que vemos, es el segundo cerebro en el que construimos la identidad. Entonces, la familia como el elemento extracerebral, métaselo en la cabeza, el elemento extracerebral de toda personalidad, como ese apéndice de la personalidad, es como el inciso A de lo que yo soy, el inciso A de lo que es Enrique, el inciso A de Enrique es mi familia. Entonces vamos viendo cómo la familia interactúa con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Recuerde, el elemento extracerebral de usted es su familia. Dice Aide Morales, dice, excelente tema, muchas gracias por compartir. En mí, en lo personal, me ayudan mucho todo lo que tú nos compartes, muchísimas gracias. De eso se supone, de eso se trata, de sumar, se trata de aquí donde nadie le hace el favor a nadie. Yo por eso siempre les manejo mucho la cuestión de igualdad, donde nadie le hace el favor a nadie, donde todos estamos aquí por voluntad, porque la voluntad es genuinidad, y la genuinidad en este mundo de gente tan aparente siempre se tiene que agradecer. Bienvenida mi querida Laura, lo está viendo, mi querida Laura, ella es mi amiga, estábamos juntos en Televisa, ella daba los horóscopos, ella da los horóscopos, ella lee las cartas, hace todo lo que es esto de cuestiones de cartas astrales y astrología. Entonces, otra ciencia muy, muy padre para respetar, ¿no? Entonces, vamos sumando astrólogos, maestros, aquí Marcela López, astrólogos Laura, psicólogos Enrique Vega, aquí tenemos otros psicólogos, está Leti Santiago también, y esta es una cuestión de un campo multidisciplinario, en donde todo quien tenga lo que decir para poder describir y comprender mejor el mundo y lo que comportamos, cuenta. Bienvenidos a Dígale Hacia Lo Bueno, donde todos de igual a igual podemos colaborar. Aquí, este trastorno, fíjense, es del 2 al 3% de la población mundial padece el trastorno borderline, el trastorno límite de la personalidad. Entonces, qué interesante saber esto. O sea, ahora, el 10% de las personas en los psiquiátricos, ¿sí?, en los centros de recuperación psiquiátrica, el 10% son representados por los borderline, ¿sí? Fíjense nada más, el 10% de la gente que está internada en un psiquiátrico tiene trastorno borderline. Entonces, qué interesante, o sea, ese 10% que, güey, o sea, ¿cómo te explico? Que tenemos que tener los ojos de encima, ¿no? Entonces, vamos viendo todo ese tipo de cuestiones. Aquí nos mandan muchos besos y muchos abrazos. Saludos, amigo, excelente tema. Gracias, hermosa, te mando un beso hasta las estrellas. Entonces, qué interesante es todo esto. Ahora, el 20% de los ingresados a los psiquiátricos viene por complicaciones que vienen a partir de un borderline. Fíjense, el 10% de los que estamos de manera ambulatoria, es decir, que entran y salen de los psiquiátricos, no de una manera internada permanente, pero que pisan el psiquiátrico, que son internados de manera temporal, por días o por horas, tienen un trastorno borderline, ¿sí? O de trastorno límite de la personalidad. Entonces, de los cuales el 20% también, hay otro 20% que son los que van por complicaciones. ¿Qué significa? Lo que viene siendo apegos negativos, apegos inseguros, gente que tiene tendencias suicidas, gente que tiene que ser estabilizada, ¿sí? Ya no es terapia cognitivo-conductual, ya no es terapia psicoterapia, ya es medicamento y psicoterapia, que es a lo que parte de lo que vamos. Ahora, el mito y la diferencia entre psiquiatra y psicólogo: el psiquiatra hace terapia, el psicólogo se pasea por tus recuerdos, el psicólogo utiliza contextos emocionales, contextos intangibles,
tangibles para poder con tus, como desarrollarte, es como una guía, desarrollar métodos de afrontamiento factibles y métodos de afrontamiento saludables ante alguna situación que te genera un sentimiento, un sufrimiento emocional. Pero el psiquiatra es como un psicólogo que ejerce la medicina, es un psiquiatra, es como una parte todavía más intensa, porque él te da medicamento para que te ayude a regular algún neurotransmisor, alguna falla bioquímica a nivel cerebral. Entonces, esa combinación entre medicamento y psicoterapia, eso viene siendo la psiquiatría. Entonces, sin lugar a dudas, mis colegas psicólogos y mis amigos, nuestros amigos los psiquiatras, coadyuvamos en esta labor genial de estar siempre al servicio y al pendiente de la salud emocional. La salud emocional como un rango que tenemos que establecer acerca de lo más apto para tener una vida, para poder tener el espejo lo más limpio que se pueda, para poder determinar las causas de nuestros dolores emocionales y desmitificar si realmente es una percepción o realmente es un riesgo emocional lo que estamos viviendo. Cristina Harris dice, ¿cuáles son las señales para identificar a alguien con un borderline? Fíjate, para allá iba mi querida Cristina Harris, dice, gracias por toda la información, no, gracias a ti por estarlo viendo. Marta Guijarro, bienvenida a la gente de los bachilleres de aquí del estado de Chihuahua, gracias por interesarse en este crecimiento personal. Muy buena pregunta, señorita, completamente. Esa tal Cristina Harris siempre es muy inteligente y siempre pregunta cosas muy intensas, ¿no? Entonces, vamos a ver, de 3 de cada 4 son mujeres, es decir, es un trastorno que le afecta o que atañe más a las mujeres. ¿Por qué? No me pregunten, pero es no sé qué así me preguntan, ahorita se los voy a decir también. 3 de cada 4 son mujeres que padecen borderline, entonces somos más propensas las mujeres a padecerlo. Acuérdense que siempre les digo que todos somos una mujer de esencia, por eso digo, somos más propensas las mujeres, porque siendo humanos somos lo mismo, no interesa, aquí de igual a igual. Entonces, vamos viéndolo. Ahora, ¿cuándo inicia? Hay mucha gente, antes en el inicio se pensaba que en la segunda infancia, que es en la adolescencia, y se casi que decías, se manifiesta en cuanto te dan el IFE, la credencial de lector. No, o sea, yo creo que desde el inicio, ahorita se los comentaba, ¿no? Imagínense los gemelos que nacen y que uno tiene un apego desmedido hacia la mamá y que quiere morir cada vez que le quitan el pecho de la mamá y cada vez que la mamá se retira. Desde ahí podemos empezar a manifestar un trastorno de personalidad, ¿no? Claro que bastará que necesitemos un poco más de tiempo para poderlo tipificar, porque pues en el DSM-5, la Biblia de los psicólogos, como les digo, pues hay ciertos criterios que tendrías que cumplir para que ciertos criterios y ciertas escalas que hay que cumplir para poder embonar a alguien en la perfilación de un borderline, ¿no? Entonces vamos entrando a esto, ¿no? Ahora, es la cuestión aquí de conocimiento. Ahora, principales manifestaciones, ahí te va, tome lápiz y papel, saque su bolígrafo, porque aquí les voy a decir las principales manifestaciones y los principales sentimientos. Los sentimientos que albergan a un borderline, ¿sí? Son muchos, y también las manifestaciones son muchas. La primera manifestación, una relación inestable social. Hola, ¿qué tal? Se cortó la transmisión. No sé por qué, pero les decía, estoy hablando de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Estoy hablando de ese trastorno y me gustaría mucho comentar que es una cuestión meramente de conocimiento personal, pero sobre todo vamos viendo de cómo se alberga este tipo de trastornos, vamos viendo cómo manejamos este tipo de situaciones y vamos viendo este tipo de cuestiones. Vamos a dejar que se sigan conectando. No sé por qué está pasando, ya lo reporté a los servicios de internet, pero no sé qué está pasando. Entonces, la transmisión pasada tuve la fortuna de que no se cortara, pero no sé qué está pasando, así es que la gente, bienvenida a la transmisión. Aquí yo sigo insistiendo, si ustedes siguen presenciándolo, yo sigo insistiendo, o sea, no hay nada que nos detenga en las cuestiones del crecimiento personal. Recuerde que es una elección. Bienvenidos a la transmisión nuevamente. No sé, algo está pasando aquí, algo que sale de nuestras capacidades, ¿no? Vamos a hablar. Estábamos aquí, mi querida Cristina Harris estaba hablando acerca de cuáles son las manifestaciones, y yo les decía, les voy a decir acerca de las manifestaciones. Sí, dice, nos caímos, mi querida Vicky. Laura Marín también lo está viendo, bienvenidos otra vez. Iván Ramírez, Ana Soto, bienvenida Yesena Graciano, bienvenida también. Loreli Villalobos, ya me sé hasta los apellidos, me encanta porque Laura Ann también se está conectando. César Betas, bienvenidos. Aquí yo dándoles la bienvenida con el corazón y con todo el gusto a toda la gente que se quiere conectar a la transmisión. Cristina Harris, bienvenida, mi hermosa amiga desde Dallas, Texas. Pensé que era mi internet, no sé si es tu internet o es el mío, pero el chiste es que aquí se estaba cortando y aquí es donde siempre les digo que el chiste se cuenta solo. Bienvenidos a la transmisión. Así es que, muchachas, vamos aquí viendo esto. Entonces, mi querida Cristina Harris me estaba diciendo que
que contara las manifestaciones, y yo les decía, manifestaciones y sentimientos, los sentimientos que alberga de una manera patológica un borderline, y las manifestaciones que de manera patológica muestra un borderline, ¿sí? Viviana Figueras, bienvenida a la transmisión. Entonces, vamos a hablar principales manifestaciones y principales sentimientos. Las principales manifestaciones, relaciones inestables socialmente, la gente que les decía, gracias por las manifestaciones de amor y por todos los corazoncitos que me mandan, me encantan, un beso para todos ustedes. Relaciones inestables, relaciones tóxicas, relaciones en las cuales siempre hay un apego enfermo, un apego inestable, un apego siempre parado desde el miedo, ¿no? Entonces, afectos de impulsividad, completamente, esa persona que ama desde la posesión, esa persona que se siente que a su pareja le pertenece, esa persona que tiene la incapacidad de tener una paz emocional que pueda reflejar en su pareja, es decir, alguien que tenga una imagen distorsionada, es una persona que vive disociada siempre, es una persona que siempre está en el lugar que no quiere estar y siempre está imaginando que cuando llegue a ese lugar va a estar feliz, al otro lugar que sí quiere estar, y es una persona que está entre el sufrimiento y la risa siempre, ¿no? Entonces vamos viendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Vamos viendo ese tipo de cuestiones. Ahora, evitan romper los nexos tóxicos. Esa persona que aunque sepa que la relación le está costando sangre, sudor y lágrimas, no se quiere ir. Esa persona que tiene un apego enfermo, esa persona que evita romper los nexos tóxicos, esa persona que pese a que sabe que su matrimonio o que su relación con un amigo o su relación con un familiar o con una empresa, con una relación laboral, no lo está llevando, lo está matando de a poco, esa persona que no quiere romper esa relación porque tiene un temor basado en el abandono, tiene un temor, es una cuestión, yo les decía, es el niño perdido y su mundo del blanco y negro. Por lo regular son personas dicotómicas. ¿Qué significa esto de la dicotomía? Es o todo es negro o todo es blanco, o estás conmigo o estás en mi contra, y son gente que lleva el exceso de lo dicotómico a lo patológico. Es decir, si bien hay que ser una persona que tenga límites y que establezcamos límites al mundo, también es bien importante, gracias de los corazoncitos, me encantan, gracias, qué importante es saber que tenemos que establecer límites, pero límites saludables, porque de pronto no podemos también ir por el mundo estableciendo barreras que tengamos que estar deteniendo así como que poniéndole límites al mundo, ¿no? Así. No, yo creo que es una cuestión de poner un límite y que la barda se mantenga sola, ¿no? Si yo pongo el límite, ahí está, y la gente lo tiene que respetar, es decir, la gente lo va a entender con la dignidad que yo lo haga, pero si tú eres una persona que estás en el trastorno de personalidad borderline, vas a tener siempre esa paradita entre lo neurótico y lo psicótico. Y de pronto como que te encabronas y vas a estar así como que jaja, y de repente como que ya lo que te encabronaba no te encabrona y ya vas a brincar al otro lado y vamos a estar perdiendo siempre, vamos a estar parados en delgado línea de lo que viene siendo entre lo neurótico y lo psicótico. Por eso se llama borderline, porque está en la frontera línea, en la línea fronteriza de entre lo psicótico y lo neurótico. Entonces, evitan romper los nexos tóxicos completamente. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque no quieren ser abandonados. Ahora, recurren al sexo y a la comida de manera a darse una trancona. O sea, un atrancón de sexo, o sea, un atrancón de comida. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aquí es donde nace ese ciclo tortuoso de la autoviolencia, donde te das un atrancón de comida y un atrancón de sexo. Bienvenido Roberto Gutiérrez de Geneken y bienvenido Rosa María Madrid también, que lo están viendo. Qué importante es que se unan a la transmisión. Cuando te das ese atrancón de comida o de sexo, al final te sientes peor que antes, porque realmente estabas como en ese desierto, ¿no? Donde aparece un espejismo y llegas al lugar, caminas y llegas al lugar y piensas que por tener ese sexo y comer esa comida, llegas y ¡fum!, desaparece el espejismo y tienes que volver a caminar y correr hacia otro lado, y vamos corriendo por la vida así como perdidos. Por eso se llama el niño perdido. Se llama el niño perdido porque es ese niño que siempre no sabe a dónde va, que tiene una sensación permanente de vacío. Ese vacío que te dice no sé dónde estoy, que te invita a disociarte, es decir, no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé qué no me gusta, no sé a quién quiero, no sé a quién odio, no sé a quién amo, no sé qué es lo bueno, no sé qué es lo malo, no sé qué me hace bien, no sé qué me hace mal. Entonces, esa disociación, ¿no? Esa disociación que siempre está, en la que siempre estamos viviendo como seres humanos. Entonces, vamos a hablarlo. Esa disociación, si usted alguna vez en la vida se ha sentido perdido, imagínese y multiplique esa disociación por 3000. Para que más o menos me trate de comprender lo que estamos hablando aquí en Sea lo Bueno, del trastorno borderline, del trastorno de la personalidad. Entonces, qué interesante es todo esto, porque necesitamos conocernos para poder gobernarnos, para poder administrarnos. Y yo siempre les digo, la familia como ese gestor de emociones positivas y negativas, la familia como ese gestor de buenas infancias, como ese gestor de recuerdos, ¿sí? Dice Laura, me dice que triste de veras. Sí, pues es triste, pero también quieres que te diga una cosa, mi querida Laura Marín, es reversible, porque con la psicoterapia
psicoterapia y con los medicamentos. O sea, porque realmente si ustedes me preguntan a mí, la solución a este trastorno de personalidad recae en el fármaco, recaen los fármacos y también vamos a tocar otro tema, otro tabú. Mucha gente tiene el miedo a los fármacos. Si ustedes me preguntan a mí, no es que los esté promoviendo, pero tampoco los puedo invalidar. No puedo invalidar yo como psicólogo, yo tengo que decirles la verdad. Hay fármacos que nos hacen la vida mucho mejor y sobre todo el fármaco y la terapia cognitivo-conductual, la terapia simple, la terapia racional emotiva, la corriente de terapia que se adapte al paciente, porque la terapia, yo siempre les digo, es un traje a la medida. Ni todos los pacientes van a funcionar con terapia cognitivo-conductual, ni todos con psicoanálisis, ni todo con racional emotiva, ni todos con... Es que es un traje a la medida. Cuando ustedes llegan aquí al consultorio, los psicólogos debemos de tejer ese traje a la medida porque no a toda la gente le ajusta el mismo tipo de terapia. Definitivamente somos un tipo de psicólogo diferente con cada paciente porque cada caso es inédito y maravilloso. Cada caso es una manera de expender una sabiduría. Tenemos maneras diferentes de dosificar la ciencia con cada persona. Entonces, bienvenidos a la realidad. La vida es un traje a la medida, ¿no? Y la terapia también. Bienvenida Marta Guijarro, que lo estaba viendo, se nos cortó, una disculpa, dice, ¿eso será parte de una cultura nociva? Sí, claro que sí, esa parte de no al fármaco, no, es que hemos confundido mucho la cuestión de la farmacología terapéutica con la farmacología por gusto, la farmacología viciada, esa farmacología que decimos, que una farmacología que nos ayuda a evitar el sentir algo, y no se trata de eso. Yo creo que la farmacología te gobierna aquí, ¿sí? Los neurotransmisores te hace estar como en un punto de control de la ira, de control del enojo, del control de la tristeza, para que puedas escuchar al psicólogo. O sea, sin lugar a dudas, el psiquiatra te aplana aquí, te apaga aquí la ardilla, o sea, te la pone así un tanto tranquila para que tú puedas estar en cuestión de evaluar y de escuchar a lo que el psicólogo te puede decir. Bendito los psiquiatras, bendito los psicólogos, bendito los ingenieros y bendito todo el mundo que quiera sumarle a esta vida, ¿no? Entonces, vamos a dejar de satanizar esa cuestión también, porque también hay mucho tabú acerca de eso. Ahora, otra de las principales manifestaciones es que idealizan y desvalorizan así. Una persona con trastorno de personalidad o trastorno borderline, trastorno límite de la personalidad, un día te puede querer y al día siguiente ya no significa nada para ella. Completamente, o sea, y volvemos a lo mismo, entre lo neurótico y lo psicótico. Lo neurótico porque a lo mejor haces algo que no me gusta, y lo psicótico porque pierde el control, es decir, te desconoce, no sabe ni quién eres, y punto, te bota de su vida, ¿sí? Entonces, qué interesante es eso, por eso se llama borderline, y voy a hacer mención de esto durante toda la transmisión, porque quiero evitar que se confundan, porque de pronto dicen, ay, es que es bipolar. No, es que no es bipolar. Y es que es bien psicópata. Es que no es psicópata, porque a diferencia del psicópata, el borderline sí tiene empatía. El borderline tiene una capacidad de sentir el dolor ajeno. El borderline es una persona que puede compartir, que puede reír, que no tiene un dolo. Y el psicópata sí, el psicópata todo lo basa en un dolo. El psicópata tiene un disfrute. Ya lo hemos hablado en otras sesiones de Dígale Sí a lo Bueno. Cuando teníamos el horario a las 2 de la tarde, una vez lo tocamos, la pareja del psicópata. Es que importante saber eso. Vamos desmitificando y vamos dejando hablar cosas que no sabemos. Vamos tratando de encontrar ese equilibrio entre las cuestiones. Aquí está muy conectado mi querido Blas Perchas también. Bienvenido a la transmisión. Marilena Valdés, un beso, hermosa. Cristina Jara dice, gracias, ya me puedo graduar. Hermosa, tú ya estás graduada para todo. Todos los días nos graduamos de algo. Entonces vamos viendo esto. Bienvenida mi querida fotógrafa Yasmín Ortega también a la transmisión de Dígale Sí a lo Bueno. Estamos hablando del trastorno límite de la personalidad. Esa cuestión del niño perdido y su mundo en blanco y negro. Su mundo dicotómico. Todo en mi contra, todo en mi favor. O estás conmigo o estás en mi contra. Todo es bueno, todo es malo. O me quieres o me odias. Donde siempre estamos viendo en esa polarización enferma que nos lleva a caer en excesos de vida y por consiguiente a tener que caer en conductas adictivas para poder solventar ese dolor emocional que nos agrede y que nos ocasiona un temperamento frágil. Es decir, esa gente que estamos hipersensibles en el trastorno límite de la personalidad, esa gente que tiene una personalidad hipersensible a lo que está viviendo, es una hipersensibilidad el trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. Entonces, la idealizan y desvalorizan, mi querida Yasmín. Entonces, un día les decía que significas todo y otro día no significas nada. Sí, ahora, conflictos, tiene mucho conflicto con la autoridad. Estamos hablando de las principales manifestaciones. Hablamos relaciones inestables, estamos propagación de nexos tóxicos, incapacidad para irse de una relación, afectos de impulsividad, relaciones de resentimiento, relaciones con un sometimiento también, porque también entienden que el amor es poseer, quieren someter a los amigos, quieren someter a la familia, quieren someter a las relaciones de pareja. Ahora, idealizan y desvalorizan el otro. Conflictos con la policía, por ejemplo, esa gente que simple y sencillamente, esa gente que siempre, no sé si se ha fijado, esa gente que choca cada 4 veces al mes, una vez por semana choca, o algo le pasó, o tiene algún accidente, pero siempre le pasa algo.
esa gente que tiene una cuestión de disfuncionalidad generalizada, ¿no? Es porque realmente eso es el borderline, o sea, tiene una incapacidad de entonar con la emoción, porque siempre o está acá, y no me refiero a una bipolaridad, no estoy hablando de que... Ay, no. O sea, esto que acabo de hacer, este pequeño psicodrama, eso es lo que la gente piensa acerca de los bipolares, y eso no es la bipolaridad. La bipolaridad tiene episodios que duran mucho, duran poco, podemos permanecer en una emoción, en un estilo emocional, en un temperamento emocional, meses, y luego después caer, y luego después subir y variar. No crean que es así como que así. No es esto que acabo de hacer, no es eso. O sea, hay muchos mitos, por eso debemos de informarnos. O sea, vamos conociéndonos, y sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, yo siempre quiero invitarlos al crecimiento personal, porque no hay mejor manera de tener una vida de calidad más que conociendo, porque la información es poder. La información es una cuestión de avanza, de lo merezco, o sea, pero simplemente hay que tener una buena gestión de las emociones, y esa gestión, sin lugar a dudas, aunque sea de la familia, no sé, hay las familias, por ejemplo, tienen mucho a veces doble vínculo. Por ejemplo, esto del borderline tiene mucho que ver con la función de la madre, ese doble vínculo que la madre expresa, en donde, por ejemplo, esa madre que es muy punitiva, que siempre está exigiendo perfección, que siempre está exigiendo, pero por otro lado también nunca tiene un acercamiento afectivo, efectivo y de calidad con el hijo. Es decir, donde ese doble vínculo entre... ¿Qué rollo, no? O sea, donde te jodo porque te quiero, y siempre se los digo, porque para que lo entiendan. Cristina Harris dice, busca ayuda, no lo dejes pasar para que tengas una vida mejor de calidad. Completamente, mi querida Cristina Harris. Blas Perches dice, excelentes psicodramas. Completamente, mi querido Blas Perches. Aquí tenemos que dar como psicólogo, mi cuestión aquí como psicólogo es que si yo me tengo que tirar en el piso para que tú entiendas algo, yo me tiro. Yo alguna vez, el otro día, por ejemplo, estaba con un paciente en sesión, y él me decía que cuando estaba triste, cuando era niño, se acostaba en el piso, y que eso lo hacía sentir muy bien. Y adivinen dónde tomamos la sesión. Toda la sesión estuvimos tirados en el piso, sin zapatos, acostados. Es más, ni nos miramos. Nada más estábamos así acostados en el piso. Y él me hablaba y me decía, y quieren que les diga una cosa, me llevó literalmente a sentir la tranquilidad que siente un niño cuando está tirado en el piso viendo el techo de su casa. Si eso a él le hacía sentir bien, yo tenía que hacerlo. Nosotros psicólogos como agentes de cambio, y nosotros psicólogos como el espejo que contesta a nuestros pacientes, es decir, emanamos en ese momento con ese permiso y esa licencia maravillosa e íntima que nos dan de pasearnos por sus recuerdos, de abrirnos su intimidad. El psicólogo como ese fantasma terapéutico que se pasea por las fuerzas yoicas de la persona, y que va deshaciendo esos nudos emocionales, nudos mentales, para que la persona pueda transitar de una manera deliberada, de una manera a gusto y feliz por la vida. El psicólogo como esa persona, ese ente de autosanación, que ustedes como personas se sientan y nos cuentan su vida y nos dan la autorización de entrar. El psicólogo como mil y una cosas. El psicólogo tiene que ser un traje a la medida. Sí, por eso te digo, ahorita que dice mi querido Blas Perches, mi querido colega, te digo, excelentes psicodramas completamente, porque si yo tengo que tirarme al piso para tomar la terapia contigo, yo la voy a hacer, porque yo necesito establecer ese puente, ese nexo de conexión, ese nexo de intimidad, ese nexo de comunicación contigo, para saber y poder a veces incluso hasta sentir lo que sentiste, para poder yo saber por qué haces lo que haces. Qué interesante es eso, qué interesante. Vamos poniéndonos intensos. Bienvenidos a la gente, mis hermanos chilenos. Evelyn, bienvenida, mi hermana chilena, gracias por comunicarte y por contactarte. Dígale sea lo bueno en esta tarde de julio, último miércoles de julio del 2020. Entonces, vamos hablando conflictos con la policía, conflictos con la autoridad. Fíjate qué interesante, esa persona que tiene con todas las figuras de poder tiene un problema. Esa persona que tiene problemas para mantener un trabajo, esa persona que a nadie lo puede mandar, esa persona que nunca puede trabajar en equipo, esa persona que por ejemplo, muchas de las veces, por ejemplo, la gente que hace cutting. ¿Sí? El cutting es un rasgo de las personas que llegan al grado muy patológico del borderline, ¿sí? Esa gente que se quiere, que llegan a la autoagresión, a la autoflagelación.
pero también con heridas superficiales, porque de alguna manera lo que quiere es encarar el dolor, quiere ubicar el dolor emocional, quiere evitar la disociación, quiere dejar de ser ese niño perdido, entonces quiere llevar del rango sensorial, saber que aquí le duele, en lugar de saber que aquí adentro donde todo ve mal, donde todo ve en blanco y negro, donde todo ve a favor o contra, ¿sí? Es salir de esa dicotomía. Entonces el cutting también, ese tipo, son las principales manifestaciones que tiene una persona que tiene borderline, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los principales sentimientos. Dentro de los principales sentimientos que puede albergar una persona que tiene el trastorno de personalidad límite de la personalidad o borderline, es el vacío emocional constante. Imagínense nada más que aquí estamos aquí frente a la pantalla, imagínense que el vacío, ¿han sentido alguna vez la montaña rusa? ¿Alguna vez se han subido a un avión donde vamos despegando y la sensación de vacío, donde el estómago se te sube y sientes como que no tienes nada? Inclusive, simplemente, una vez fuimos a la Huasteca Potosina, un lugar hermoso de aquí en México que tienen que conocer, por ejemplo, todos ustedes. Fuimos a una que se llama la Laguna del Meco. Y ahí nos decía el fulano, nos decía el guía de turistas, nos decía que tenía 70 metros de hondo, que estábamos literalmente en una cazuela, en una cazuela de piedra, por decirlo así, que tenía 70 metros de profundidad y que se llenaba gracias a que una cascada caía sobre ella. Entonces, imagínense que nos decía, quien quiera perder lo que quiera perder, este es el lugar correcto. Aquí se puede perder un cadáver, aquí se puede perder un teléfono, aquí se puede perder una joya, aquí se puede perder un anillo. Si alguien quiere quitarse el anillo de matrimonio y tirarlo aquí lo puede hacer, aquí se va a quedar por siempre, porque es tan profundo, inclusive es tan profundo. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque es igual que la mente es un abismo, la mente es una profundidad excesiva, la mente como esa sensación de caída libre. Entonces, imagínate que te tiras así, ¡fum!, te tiras y vas así, cayendo. Imagínense, no han soñado nunca que son así chiquitos y que se caen así de la mesa, y que son así minúsculos y que están en una mesa gigante y que se van cayendo. Esa sensación de que no alcanzas, que no tienes de dónde agarrarte. Esa es la sensación de vacío que quiero que ustedes reproduzcan para que más o menos me entiendan lo que siente un borderline. Ahora imagínense ese sentimiento de vacío, pero en lo emocional, no en lo fisiológico, en lo emocional, ese sentimiento donde nadie me quiere, donde no le importa a nadie, donde no tengo nada, no sirvo para nada, soy feo, soy fea, nadie me quiere, no soy capaz de esto, no soy capaz del otro, y todos los no, que nos vamos enfrentando, los que nos decimos y los que nos dicen, güey. Entonces, vamos siendo empáticos. Ahora, ¿por qué empáticos? Porque sin lugar a dudas la empatía es una de las cuestiones maravillosas que nos ayuda a revertir esa especie de trastorno de personalidad límite. ¿Sí? Porque la empatía, ¿por qué? Porque todas las personas que estamos, inclusive los terapeutas que estamos tratando con un borderline, con una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, necesitamos una cantidad enorme de empatía. ¿Por qué? Porque son desgastantes, porque es desgastante, es una persona a la que siempre hay que estarle, es una persona a la que hay que estarle confirmando todos los días ese nexo de amor, ese nexo de empatía, ese nexo de tú vales, porque es la parte que le va a ir frenando ese vacío emocional, esa caída vacío que lleva durante toda la vida, así como el marcador. Así viven por lo regular, ¿sí? Entonces, qué interesante esa cuestión. Como el primero de los 11 o 12 o X número de sentimientos principales que puede albergar un borderline. El primero, sentimiento de vacío emocional. El segundo, se siente fuera de lugar. Esa persona que se siente que no encaja en ningún lado, que ni con su familia, ni con su novia, ni con sus amigos, ni en el trabajo. Esa persona que siente que va sola por la vida, que va muy aunada al sentimiento de abandono. Ahora, la valoración en la búsqueda. O sea, esa persona se valora en función de lo que va encontrando, pero que como por otro lado siente que no vale, que no sirve, que no existe, que está disociado, que no le gusta lo que es, va perdiendo esa capacidad de buscar. Y por otro lado, cuando se cansa, arremete con voracidad. Tienen es como, imagínense nada más, lo voy a hacer aquí, lo voy a dramatizar, por ejemplo, aquí, imagínense a nivel emocional. Por ejemplo, imagínate, esto es una búsqueda voraz, vamos así. Y vas aventando, esto no, esto tampoco, y lo agarras esto, no es lo que busco. Y así va, literalmente así va, así como me acaban de ver. Vamos por la vida de una manera voraz, buscando ese lugar, buscando esa persona adecuada, y buscando, y esa búsqueda se hace interminable, ¿no? Y qué importante tenemos que tengamos esa capacidad de saber que esa voracidad de búsqueda
nosotros como pacientes borderline o límite de la personalidad, lastimamos a las personas. Entonces también este es un programa también para eso. O sea, es que aquí es de igual a igual, donde nadie le hace el favor a nadie. Hablamos del contexto de lo que es el trastorno, de lo que es la familia, cómo tiene que coadyuvar, y también tenemos el terapeuta es súper desgastante como terapeuta tratar con una persona así. Ahora, por eso no todos los terapeutas los pueden tratar, porque uno tiene que tener un recurso extraordinario para poder tratarlo. Ahora, otra cuestión, dentro de esa búsqueda que entable ese borderline o esa persona con trastorno límite de la personalidad, se va topando también con muchos malos diagnósticos, se va topando con muchos, literalmente malos psicólogos, malos psiquiatras también, porque también hay que decirlo, como en todos los gremios hay pendejos, o sea, literalmente, hay médicos pendejos, hay psicólogos pendejos, hay psiquiatras pendejos, hay todo, en todos los gremios hay pendejos. Entonces, ¿cómo vamos tratando? ¿Cómo no tenemos a veces esa capacidad de dar ese diagnóstico, esa capacidad de determinar, diagnosticar, pronosticar, ver, evaluar de una manera correcta? Entonces, conforme va pasando el tiempo, de caer con 15 psicólogos y 15 psiquiatras, el borderline también tiene una cuestión de desamparo, de decir, nunca me voy a curar. Y como es como cuando vamos con 1000 médicos y hacemos lo que se llama shopping doctor o doctor shopping, es ir como a las tiendas departamentales con cada doctor, ir de departamento en departamento, o sea, decir, de doctor en doctor buscamos una solución, y vamos cayendo en una desesperación, en una frustración que nos dice que no nos vamos a curar, que nadie sabe lo que tenemos algo muy malo, puesto que si nadie sabe qué es, tenemos algo muy malo. Entonces, la invitación es a la calma. La invitación es a la calma también. Bienvenido José Rangel y Cristina Harris. Dice, Adri Aranda, yo creo tú tienes esto, borderline. No vamos a estar dictaminando a nadie, mi querida Cristina Harris, porque cometemos ese error, o sea, espero que sea broma. Entonces, vamos viendo, recuerden, todo lo que hablamos aquí en Dígale sea lo bueno cada vez que nos juntamos a las 8 de la noche, es nada más como un escaloncito, como romperle así, como picarle así el ojo para que se talle así, a ver si se le limpia de una manera, pero el que tiene la responsabilidad de tallarse el ojo es ustedes. Yo nomás llego y le pico el ojo ahí para que usted se rasque y diga, ah, caray, a ver qué traigo. Sí, o sea, búsquese, edúquese, busque ayuda profesional. Si usted se empatiza con este rango de lo que estoy hablando de personalidad, con este trastorno de personalidad, busque ayuda profesional, acérquese a los profesionales, tenga la capacidad de reconocerlo, aceptarlo, y sobre todo, familia, si me está escuchando, familia, que ustedes vean que alguien se reconoce entre esto que estoy hablando, búsquese, usted búsquelo en internet, létrese, sepa cómo abordar contacte con gente que tenga experiencia en esto. Vamos siempre siendo cuidadores e investigadores privados de lo que somos, investigadores perpetuos de lo que somos y de lo que son los seres a los que amamos, porque tenemos que tener una conciencia colectiva. Dice, yo creo que a veces lo confunden con depresión y ansiedad completamente, porque dentro del trastorno de borderline o trastorno de personalidad, límite de la personalidad, hay muchos factores que van pegoteados con ese mismo trastorno. Es decir, a veces confunden depresión y ansiedad con bipolaridad, a veces confunden, mil y una cosas, vamos confundiendo borderline con bipolaridad, vamos confundiendo al borderline con un psicópata, y ya les expliqué que no es así. O sea, por eso te digo, no es muy fácil encasillar a las personas, no es para eso. Esta información que yo les estoy dando es nomás para rascarles hacerles la cosquillita para que ustedes se sigan rascando y ustedes le sigan rascando al conocimiento. Y esto es nada más una invitación. Definitivamente una hora de transmisión el lunes, miércoles y viernes 8 de la noche con el nombre que les dé la gana no sirve para más que para generar ese cosquillo emocional para que ustedes crezcan. José Rangel dice, qué buen tema, y sin duda alguna nos sirve demasiado a todos, porque nadie piensa que tiene la enfermedad hasta que escuchamos la información. Mil gracias, Quique. Gracias a ti, mi querido José Rangel, por estar aquí en la transmisión. Dice, el psiquiatra me da más de 8 pastillas a diario. Mi querida Kelo Padrón, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es saber que estamos en el proceso de mejoramiento. Lo importante no es la cantidad de pastillas, lo importante es que te las tomes con la convicción de que estás avanzando, porque de alguna manera, si cuando tú te tomas un medicamento y tú crees que es como ese enemigo que entra en ti para hacerte daño, de alguna manera la mente lo está rechazando, y es muchísimo más difícil que el tratamiento actúe. Es decir, es como si yo te dijera, pues ven a terapia conmigo, y sientes que vienes a huevo, que te traen, que tienes que venir porque estás enferma. Yo creo que será un repudio a la solución, y a veces vamos repudiando la solución porque tenemos un miedo a aceptar que tenemos algún tipo de falla, algún tipo de trastorno. Entonces, qué importante es que siempre tenemos que estar de la mano con los profesionales, pero sobre todo de la mano con el amor propio. Otro sentimiento
que alberga mayormente las personas que tienen trastorno del límite de la personalidad o borderline, es que son alérgicos al rechazo, son alérgicos a esa gente que en cuanto tú le dices que no algo, ¡fum!, brinca a lo psicótico. Esa gente que cuando ya no tiene su demanda, ¡fum!, te truena en la cara. Son pacientes, hay pacientes que quieren, por ejemplo, que quieren recargarse en uno. O sea, esos pacientes que quieren salir de la dependencia con una persona, con X o Y, con una pareja, con un amigo, de su mamá, la dependencia que tienen de su padre, de su trabajo, y cuando llegan a terapia ese paciente quiere albergarse en uno. Digo, me ha pasado, hay pacientes que creen que uno es la aspirina, y creen que el psicólogo se hacen independientes de lo que traían, pero se quieren hacer dependientes ahora de mí, del psicólogo, y el psicólogo, ahí es donde el psicólogo tiene que tener las orejas bien abiertas, para poder determinar y decir, a ver, tranquilo, vamos haciendo cuentas, ¿no? Pero vamos teniendo que, exactamente, o sea, tenemos que tener una cuestión de autoconocimiento. Bienvenida Cristina Ayala. Cristina Ayala, gracias por sumarte a la transmisión. Entonces, vamos viendo esto. Dice, ¿es lo mismo que doble personalidad, sí o no? No. No es lo mismo, no es lo mismo, no. El trastorno de doble personalidad múltiple es otra cosa completamente diferente, pero ese lo vamos a abordar en otro programa. Ahora, el enojo y la cólera. El enojo y cólera, ese sentimiento de que se desgarran por dentro cuando alguien los rechaza, mediante ese vacío emocional, mediante ese que estoy fuera de lugar, entonces ¿a dónde chingados pertenezco? Entonces, ¿qué chingados soy? Y qué chingados todo lo que se imaginen, porque esas son las palabras que usan. ¿Y por qué se los tengo que decir así? Porque así ocurre, y a mí me han llegado a preguntar aquí en el consultorio, es que yo no sé ni qué chingados tengo, güey, me dicen. No, pues a ver, échale, y empezamos. Y esa es la primera pregunta, ¿qué chingados tengo, no? O sea, ¿qué soy? Entonces vamos saliendo de ese estado disociativo, vamos saliendo de esa duda existencial, vamos saliendo de esa caída libre al vacío, que siempre nos hace sentirnos fuera del control y caer en un estado psicótico, en un estado neurótico, un estado psicótico, un estado neurótico, que estamos siempre brincando de un lado al otro. De alguna manera todos hemos tenido una cuestión de este tipo, que brincamos lo neurótico a lo psicótico, pero a lo que me refiero yo, ya propagada, ya establecida como un método de afrontamiento a cada frustración, es cuando ya se conforma como un trastorno, ¿sí? Entonces, vamos viendo, aquí hablamos de frecuencia, aquí no hablamos de un estado de ánimo, hablamos de un estilo de vida. Hablamos de una cuestión permanente de vida emocional, ¿sí? Se trata con fármacos también, ¿no? Entonces estamos hablando de una cuestión también acá de desequilibrio neuropsicológico, perdón. Entonces vamos viéndolo ahora. Son muy propensos al suicidio completamente. Es gente que después de haber ido tanto médico y estar toda la vida en ese sufrimiento emocional donde nadie le encuentra qué es lo que tiene, decide, pues no valgo, no merezco estar vivo, no sirvo, pues ya quiero acabar con mi vida. Son completamente también propensos a la cuestión del suicidio. Entonces son impredecibles, porque también en la mañana pueden amanecer a toda madre y en la noche pueden estar o encabronados, o no me hables, o no me mires, o no me toques, o no. Son impredecibles completamente. Y no se trata de bipolaridad. Claro que embona un poquito en una de las características de la bipolaridad, pero no significa que la raíz sea el trastorno bipolar. Aquí la raíz es el trastorno límite de la personalidad. Ahora, son paranoides, es decir, gente que está en la duda siempre, en la desconfianza. Gente que va viendo al mundo así. Sí, eso, literal, eso que acabo de hacer. O sea, ¿se fijan cuántas cosas pueden embonar en mil y un trastornos? Por eso se trata de que nos acerquemos y que tengamos la capacidad de llamarles por un nombre. O sea, habemos gente que los tenemos clasificados, sabemos gente que sabemos qué es lo que usted es. Entonces, esa es la cuestión, o sea, el acercamiento, ¿no? Laura Sepúlveda lo está viendo, bienvenida desde Querétaro. Loreli Villalobos dice, así estoy, qué jodidos me pasa. Algo me imagino que eso es lo que quisiste decir. Madre Romero, ¿qué tanto daño puede causar el estar medicada por 8 años? Dependiendo de la medicación. Por ejemplo, en la cuestión aquí también tiene que ver mucho con la cuestión de cómo reacciona tu cuerpo al medicamento. También, ahora, no todos los medicamentos son para todas las personas. Hay gente que el medicamento dice efectos secundarios 20, y a la gente le hace esos 20, los 20 se los hace. Hay gente que dice efectos secundarios náusea y mareo, y no le da ni náusea ni mareo. Es que depende también de una cuestión orgánica de reacción, ¿no? Entonces, qué importante es saber todo eso. Ahora, las actitudes disociativas de quién soy, qué quiero, por qué lloro, o sea, ese desconocimiento del estado perpetuo emocional, esas partes son los principales sentimientos. Hablamos, principales sentimientos: vacío emocional, se siente fuera de lugar, la voracidad en la búsqueda, el rechazo generalizado,
la alergia al rechazo, al no, no sé, son muy propensos al suicidio. ¿Qué más les dije? Paranoides, disociativos, tienen temores imaginarios también. Es gente que está siempre en un temor, ya sea imaginario, real o imaginario, él está en un temor. ¿Sí? Es esa gente también, porque siempre está como en esta disparidad. Ahora, esos fueron los principales sentimientos que puede albergar un borderline. Ahora, vamos a recordar las principales manifestaciones. Relaciones inestables, relaciones tóxicas, ¿qué más? Recurren a los nexos tóxicos, se dan a trancones o de sexo, buscan satisfacción o en el sexo de manera excesiva o en la comida de manera excesiva. ¿Qué más? La autoagresión, el cutting, recurren a las prácticas tóxicas del amor desde la posesión, idealizan y desvalorizan a la persona así, ¡pum! Un día eres algo y al día siguiente ya no eres nadie, de manera patológica y sin ninguna razón, ¿no? Entonces, qué interesante. José Rangel dice, yo vivo, yo respiro, tengo vida y familia y te tengo a ti. Ahora sí que me puede tocar o hacer daño. Dice, alguien que me puede tocar o hacer daño, nada, porque la cura y el avance está en mí. Gracias por estar presente en mi vida, mil gracias. Muchísimas gracias, mi querido José Luis Rangel, por estar presente y también por valorar esta cuestión que sin duda alguna, como yo siempre te lo digo, yo soy nada más el espejo que te contesta. O sea, yo creo que esta magia la haces tú al momento de darte el valor como persona y de reconocer que tienes algo, ¿no? Es aquí, qué interesante, o sea, esto es nada que agradecer, esto es de ti para ti. Yo siempre te lo digo, yo nada más soy el espejo que te contesta. Sí, muchísimas gracias por ponerte delante de este espejo. Entonces, vamos viendo, ahora vamos a hablar de la parte farmacológica. Aquí viene la pastillita, ¿no? Ahí les voy a decir. Entonces, qué interesante. Primero que nada, saber que el tratamiento es a base de inhibidores de la recaptación de la serotonina, como son la sertralina y el citalopram, ¿sí? Vamos a hacer. Yo no soy psiquiatra, yo soy psicólogo, pero sin duda alguna, pues vas aprendiendo cierto tipo de cosas. No estoy diciendo que estos medicamentos lo curen, para que no vayan a pensar que les estoy recomendando ningún medicamento, no. Pero les tengo que decir, o sea, que hay ciertos medicamentos que lo controlan, porque son los medicamentos que los psiquiatras, yo veo que los psiquiatras dan. Entonces, qué interesante, vaya con el psiquiatra. Yo no soy una máquina expendedora a mí alguna vez me preguntó alguien, ¿y tú puedes dar medicamento? No, yo no puedo expender una receta. Vamos siendo éticos, ¿sí? Entonces, qué interesante, vamos separando. Yo, psicólogo, pura psicoterapia, psiquiatra, psicoterapia y fármacos. Yo no soy médico, yo no tengo bases médicas. Ahora, el tratamiento es a base de fármacos, sí, fármacos en gran parte y psicoterapia, que es la parte donde entro yo, pero tengo que hablar de los fármacos porque yo soy una parte, yo como psicólogo, soy una parte en la psicoterapia que apoya el fármaco que es expedido no por un psicólogo, sino por un psiquiatra. Entonces, el tratamiento es a base de fármacos que son inhibidores de la recaptación de la serotonina y, por otro lado, los estabilizadores. Ahora, hay otros medicamentos que entran en el grupo de los neurolépticos atípicos que también son incuestionables en la conformación del tratamiento, ¿no? Y todo esto, tanto los inhibidores como los estabilizadores, como los neurolépticos elípticos, para poder establecer un tratamiento, para que se puedan poner tranquilos este tipo de personas, para que el paciente con borderline o trastorno el límite de la personalidad pueda sentarse y pueda estar receptivo a la psicoterapia. Recuerden, es ahí donde la psiquiatría y la psicología embonan. Yo les estoy hablando nuevamente de un límite, el límite entre psicología y psiquiatría. Entonces vamos siendo bien honestos. Ahora, qué interesante saber la inducción terapéutica. Tenemos que tener una enorme, inducción terapéutica significa cómo meter al paciente en esa cuestión de mejorarse, en esa cuestión de sanarse, pues como familia, como terapeuta, como amigos, como pareja, tener una enorme tolerancia a la frustración. Una cosa que no todos los terapeutas tienen, una cosa que no todas las mamás tienen, que no todos los hijos tienen, no todos los entornos psicoafectivos de las personas que tienen borderline poseen. La enorme frustración, la enorme capacidad a la frustración, cómo imponernos ante la capacidad a la tolerancia, cómo a veces somos tan intolerantes, cómo vamos dejando de lado a esa gente, cómo vamos así como haciéndonos para un lado sin siquiera informarnos acerca de esto. Entonces, inclusive, una vez que se dictamina y que llega el paciente y te dice, ¿sabes qué? Pues el psiquiatra me dijo que soy borderline, que tengo un trastorno límite de la personalidad. No saben la cantidad de familias que los rechazan. Porque nos rechazan la familia, nos rechazan en el trabajo, nos rechazan. Digo, una vez me llegó una paciente y me decía, es que yo que en mi trabajo no pueden saber que yo tengo depresión, tengo un estado mayor de depresivo mayor. Y yo, pues no se trata como que lo publicites, güey, pero yo creo que tu jefe debería de tener una cuestión de saber
qué es lo que está pasando para que tenga también ciertas consideraciones, es decir, para que se ataña al tratamiento, ¿sí? De una manera conductual, de una manera de entorno, para que también te evite entrar en esos ataques de depresión o ansiedad o estrés o ataques de pánico. O sea, como para sensibilizarnos. La información nos sensibiliza y sobre todo, no sé, la cuestión de tener un buen tratamiento y poder tener un apoyo farmacológico y un apoyo psicoterapéutico. Si usted es una persona que tiene este tipo de cuestiones emocionales, busque ayuda. Yo no me voy a cansar nunca de decirle, y sobre todo cuando hablamos de cosas tan serias como un trastorno de personalidad, busque ayuda. Siempre yo creo que no somos todólogos. Yo creo que sería una cuestión también muy humana que tengamos que aceptar agarrar los huevos emocionales, como siempre les digo, y decir, ¿sabes qué, güey? No puedo con esta madre, no puedo con esta situación, es que no puedo con este llanto, es que no puedo con esta ira, es que no puedo con este enojo, e ir y buscar ayuda profesional. Créame que detrás de todo lo que usted siente hay gente que hemos dedicado la vida en tratar de comprenderlo sin conocerlo a usted de rostro, de cara, ni de nombre, ni de domicilio, pero hay gente que hemos dedicado una vida para poder conocer por qué usted siente lo que siente y cómo poder sacarlo de ese entorno afectivo tan doloroso. Entonces, recuerde decirle siempre sí a lo bueno, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. ¿Qué quiere que le diga? Este tema fue un poco más clínico, un poco más estadístico, un poco más puntualizado, porque me gustaría como reafirmar mi compromiso, no solo con ustedes, sino también mi compromiso con la ciencia de la psicología, que con amor, perseverancia y empatía profeso para mí y para todos ustedes. Bienvenidos a Díganle Hacia Lo Bueno, como siempre les digo, donde van a encontrar siempre cosas buenas, pero que no siempre les van a gustar completamente lo que les vamos a decir. Pero precisamente eso me dedico, a patearle las bolas emocionales para que se mueva y practique la salud emocional. A eso nos dedicamos. Siga diciéndole Hacia Lo Bueno lunes, miércoles y viernes. ¿Qué quiere que le diga? La vida es encantadora. Nos vemos. Hay muchas maneras de vivir al límite, pero no en el límite, en el trastorno límite de la personalidad. Recuerde, usted tiene una cuestión de ser su propio gestor de bienestar, de felicidad, su gestor de paz, su gestor de amor, su gestor de amistad. A veces buscamos siempre todo, lo buscamos afuera. Queremos siempre todo, soñamos con tener un buen amigo, pero somos nuestro peor enemigo. Buscamos con tener el amor de que alguien para quien seamos el amor de su vida, pero somos la gente que más somos indiferentes. El reversivo del amor no es el odio, el reversivo del amor es la indiferencia. A ver, no podemos ir buscando por el mundo de una manera abordaz y borderline el amor cuando nos ignoramos a nosotros, cuando ignoramos nuestro dolor, cuando ignoramos lo que nos pasa, cuando ignoramos por qué sentimos lo que sentimos. Acérquese, le vamos a contar, acérquese a todos los profesionales de la salud emocional, acérquese a los psiquiatras, quítese todos los mitos, quítese toda la mierda emocional que se teje acerca de los psiquiatras. Los psiquiatras son amigos, los psiquiatras son gente que ha dedicado su vida a entender el comportamiento y a buscar fármacos para que las emociones sean gobernadas por parte de, cuando se nos van de las manos, poder establecer ese nexo que nos une con la vida, que nos une con el placer, que nos une con el amor y sobre todo que nos hace tener el vidrio de la vida, de nuestra ventana de la vida bien limpio para que veamos las cosas en high definition, en alta definición, y que podamos abrazar el mundo, la vida y el amor de la manera en la que debe ser, sin hacerle favor a nadie, donde todos somos iguales y donde no hay personas de segunda clase. Gracias por estar en la transmisión, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y compartan y activen la campanita de notificaciones para que les aparezca cada vez que estoy aquí hablando. Lo hago con todo el amor, el respeto, la empatía y sobre todo la ciencia basada en la psicología. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta noche maravillosa. Les agradezco desde el corazón. ¿Qué quiere que le diga? La vida es maravillosa. Dígale Hacia Lo Bueno. Nos vemos el viernes, 8 de la noche. Bendiciones. Besos para todos.